He conseguido jugar a juegos online de ordenador en un teléfono Android. Todo hay que decirlo, aún no está del todo pulida la emulación, pero llevo un tiempo probando este emulador y cada vez está más optimizado. Es cuestión de tiempo que los juegos online sean totalmente jugables. Voy a mostrar cómo jugar a un juego shooter, Counter-Strike Global Offensive, que actualmente aún tiene servidores online activos, así que usaré el emulador primero para instalar Steam y luego desde Steam descargo el juego al teléfono. El emulador ya lo vimos en un vídeo anterior, es Box64, que permite abrir programas a 32 y 64 bits. En esta ocasión lo voy a instalar en este Xiaomi Mi 13 con procesador Snapdragon segunda generación y gráfica Adreno 740. Pero no es necesario tener un teléfono tan potente, de hecho lo importante es lo optimizado que esté el emulador con el teléfono, y recientemente ha comenzado a ser compatible Box64 con los procesadores Snapdragon de segunda generación, así que vamos a ver qué tal funciona con esta máquina. Vamos a repasar la instalación brevemente porque ha cambiado un poco respecto a la versión del vídeo anterior. La instalación ocupará unos 5 GB, si instalas juegos evidentemente necesitarás más de 5 GB. Aquí arriba tenemos los enlaces a las dos aplicaciones que vamos a instalar, una es Termux y la otra Termux X11. Así que instalamos las dos aplicaciones y abrimos primero Termux X11. Aquí vamos a poner la resolución en la que queremos ver nuestro Windows virtual. Marcamos Custom y puedes poner 800x600, 1024x768 o si quieres puedes poner una resolución muy baja como 640x480 en el caso que vayas a jugar a un juego que sea muy pesado. Para que no haya rayas negras estiramos la pantalla marcando esta opción y esta de pantalla completa. Y forzamos la orientación de pantalla en horizontal. En principio lo dejamos así y vamos a la web GitHub y copiamos este comando larguísimo y lo pegamos en la ventana de comandos de Termux sin el número 11. Al pulsar intro te aparecerán tres opciones de instalación, una para teléfonos que no tienen root, deben tener Android 12 en adelante y gráfica Adreno 610 en adelante. La opción 2 es para teléfonos con root, con gráfica Adreno 610 en adelante y Android 10 en adelante. Y la tercera opción es para los teléfonos que no tienen gráfica Adreno superior a 610. Aquí entran los MediaTek, Exynos y cualquier teléfono sin root y con Android 12. Ya os adelanto que las posibilidades de jugar a algo con esta opción son bastante limitadas. La mejor opción, la que te va a funcionar mejor, es sin duda la número 2, es decir, tienes que tener permisos root y el sistema te funcionará más fluido, la emulación va más rápida y hay más juegos compatibles en comparación con la opción 1 o 3. Así que elijo la opción 2 y si la instalación va correctamente te hará preguntas en medio de la instalación, simplemente pulsa Y, yes, las veces que te pregunte y al haber elegido la instalación con root te pedirá los permisos root y esperamos a que termine. Al finalizar te aparecerá el comando que debes teclear para iniciar el emulador, que es Box64 droid espacio start. Si al pulsar intro te dice comando no encontrado, vuelve a repetir la instalación. En esta ventana podemos configurar algunos parámetros de la emulación. Por ejemplo, la opción 3 nos lleva a la versión de Wine. En algunos teléfonos funciona muy bien Proton, pero en este Mi 13 con Snapdragon segunda generación yo voy a instalar la versión estable y dentro de la versión estable la última versión 8.13. La opción 4 yo en principio no instalaría nada y probaría los juegos y luego en función del rendimiento del juego vuelve aquí para instalar el controlador que sea el adecuado a tu gráfica. Desde la opción 5 actualizamos el emulador, pero como lo acabo de instalar no es necesario. Pulso 1 para iniciar la versión estable de Box64 y aquí selecciono la resolución que antes puse en Termux X11. Como era 640x480, elijo resolución customizada y pongo 640x480. Y ya podemos iniciar el sistema. Si no quieres que salga este teclado en la parte inferior directamente sin parar la emulación, podemos entrar en los ajustes de Termux X11 y desmarcamos esta opción. Aquí tenemos las tres unidades.
La unidad C es la partición de Windows con las típicas carpetas de Windows. Desde Z accedemos a las carpetas de Android. Si elegimos SD card, aquí tengo acceso a toda la unidad de almacenamiento interno. Y la unidad D es simplemente la carpeta Download que tienes en Android. La configuración de la emulación depende muchísimo del modelo de teléfono y del juego que quieras jugar. Lo recomendable sería usar alguna versión de DXVK o DXVK Async, asíncrono. En ambos casos no necesitarás instalar los DirectX. Si no te va bien las versiones DXVK, en ese caso instala alguna versión de Wine D3D y ahí sí que tendrás que instalar los DirectX, que vemos aquí que tenemos un enlace para instalarlo. En este Mi 13 y para el juego que quiero jugar me ha dado un mejor rendimiento de XVK en la versión asíncrona 1.10.3. Si no sabes qué versión de DXVK tienes instalada, desde el test de gráficos te lo dice y de paso puedes ver si los gráficos se representan bien. En teléfonos con poca memoria RAM puede que necesitemos matar el proceso service.exe. Desde la opción que tenemos aquí podemos aliviar la carga de procesos. Para instalar el programa Steam para PC, para mí lo más cómodo es salir un momento de Windows y entramos en Android y buscamos el archivo .exe y lo dejamos en la carpeta Download. Volvemos al emulador y lo instalamos como si estuviéramos en un PC. Como es una versión un poco antigua, se actualizará primero y después de un rato se abre. Si iniciaste en 640 x 480, lo más cómodo es usar ratón y teclado conectándolos a un hub USB, así puedes poner tu cuenta de Steam y la contraseña. Pero si el emulador está con resolución 800 x 600 o más alta, tendremos este código QR que escaneándolo con la aplicación Steam Mobile para Android, vamos a SteamWard y escaneamos el QR y automáticamente iniciará sesión en nuestra cuenta. Otro truco para no usar teclado físico es que cuando estamos en el cuadro de búsqueda de juegos en Steam, pulsamos en el botón atrás de Android y aparecerá un teclado virtual, buscamos el juego, en este caso Counter-Strike Global Offensive, con dos dedos hacemos swipe y descargamos este juego que es free to play, vamos, que no tiene coste. Debemos tener al menos 30 GB libres de espacio de almacenamiento. Iniciamos el juego y sobra decir que si queremos una buena fluidez tendremos que poner al mínimo las opciones gráficas como texturas, efectos, sombras, etc. Si quieres jugar con las teclas en pantalla necesitamos instalar en la parte Android la aplicación Input Bridge. Para este emulador la versión que necesitamos es la 0.1.9. En esta web ya te advierte que saltarán los avisos en antivirus y es que el emulador envía las pulsaciones en pantalla a la aplicación Input Bridge que está en Android y eso hace saltar la mayoría de alarmas en antivirus. No obstante, si no te fías, no la instales y listo, y juega con teclado y ratón en la medida de lo posible. Esta última versión de Input Bridge permite incluso manejar el personaje del juego usando los sensores de movimiento del teléfono, puedes sacar los controles en pantalla y editar las teclas que queremos mapear. Incluso puedes conectar un gamepad que te lo reconoce y por ejemplo puedes usar la tecla A como tecla de disparo. Luego con la aplicación Input Bridge abierta en Android vamos al emulador y pulsando aquí en esta opción tenemos acceso a las teclas virtuales en pantalla que habíamos configurado antes. Desde esta opción quitamos temporalmente las teclas virtuales y abrimos el juego. Funciona actualmente a 5 fotogramas por segundo, que es muy poco, pero es que hasta hace 1 o 2 semanas ni siquiera abría este juego el Xiaomi Mi 13 con Snapdragon segunda generación, así que está claro que va mejorando el emulador y que en poco tiempo podremos usarlo para jugar sin tanto lag. Comenta qué juegos habéis probado o cuál os gustaría que probara, nos vemos en el próximo vídeo.